Un estudio de televisión. Ahí sí. Vamos. Ahí sí. Para los que están en la distancia, ya. Quería partir, agradeciendo la presencia de todos ustedes por estar hoy día acá con nosotros. Agradecer, por supuesto, a Las Condes Design y al equipo que está acá presente también del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez, que han hecho posible este evento en el marco del Diplomado de Espacios Expositivos que tenemos en el Design Lab. Para eso, unas breves palabras introductorias acerca de la exposición que tendremos hoy día. Pablo Brugnoli, nuestro invitado, que presentará exposiciones y públicos diversos en el centro. En los últimos años, el valor de la cultura ha tomado importancia, sobre todo porque Chile es un país que se desarrolla, que avanza, y es en ese sentido que las manifestaciones culturales, en todas sus distintas formas, adquieren valor. No tan solo para dar cuenta de lo que somos en este presente turbulento, sino que también para reflexionar y pensar cómo podríamos ser o cómo hemos sido hasta ahora. Las exposiciones son herramientas de transmisión de conocimiento, de educación, y se acercan a cada uno de nosotros tocando fibras sensibles, a veces íntimas, y es por eso que muchas veces perduran en la memoria como momentos de experiencia excepcional. Personalmente entiendo las exposiciones como herramientas que otorgan un marco de reflexión directa a cada persona que la visita y fundamentalmente entregan un marco para la reflexión de quiénes somos, de cómo vivimos y de cómo hacemos las cosas que hacemos o de cómo podríamos hacerlas. En el fondo, las exposiciones además apelan a un punto de vista novedoso y distinto a lo que acostumbramos a tener ante la realidad que vivimos. Con la cita del artista Paul Klee, hoy en exposición en el Centro Cultural La Moneda, el arte no reproduce lo visible, sino que lo hace visible. Se insiste en esta adopción de un nuevo punto de vista, uno que, por un lado, otorga a la museografía una capacidad catalizadora que da forma otorgando visibilidad, y por otro, se enfatiza acerca de esa capacidad del arte de comunicar, de mostrar y de describir realidades alternas y posibles. Con el arte viajamos, vemos de otra forma y sobre todo, a veces, este nos sirve para percibir lo que no entendemos o lo que no queremos entender. Hoy día nos vamos a detener en específico en el trabajo que se realiza en el Centro Cultural La Moneda para explorar diversos asuntos referidos al montaje de una exposición, desde su concepción y gestión en diálogo con el artista o la institución que la presenta, hasta el desarrollo de diversos aspectos referidos a las decisiones curatoriales que tienen directa relación con la práctica museográfica, oficio cada vez más valorado en nuestro contexto local y que tiene por misión dar lugar y poner en escena los contenidos de una muestra que a través de una forma material apela a los sentidos. Los montajes en el centro generalmente van dirigidos a un público diverso que cruza transversalmente todos los estratos de nuestra sociedad, desde los más pequeños e ingenuos hasta los más adultos y experimentados, desde los menos acomodados a los que lo son más. Contar con un espacio de exposición en el centro es un privilegio porque justo desde ahí, desde donde se pueden entender distintas perspectivas y contribuir para dar visibilidad a la periferia o todo eso que es menos visible y presente. Estos espacios de exposición en el centro podrían ser entendidos también como espacios de integración y de cohesión que aportan favoreciendo con diversos puntos de vista para entender nuestra cultura de una forma más compleja. De esta forma es que podríamos decir que las exposiciones, y en especial el diseño de exposiciones, se puede entender como una potente herramienta performativa que ayuda a sugerir, proyectar y finalmente comunicar contenido. Esta transmisión de conocimiento y experiencia es lo que la hacen única en la contribución a la cultura que vivimos cotidianamente. Hoy en día hay muchos aspectos de interés para estudiar el mundo de las exposiciones y es por eso que hemos organizado este evento, porque queremos explorar con ustedes lo que se hace en el Centro Cultural La Moneda, en particular el trabajo que lleva adelante Pablo Brugnoli, apreciado amigo y colega, que hoy ha accedido generosamente a presentarnos el mundo de las exposiciones que se desarrollan con su equipo en el centro que tiene a cargo. Sin más, quiero darle la bienvenida y agradecer a Pablo, que es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, magíster en Patrimonio de la Católica en Santiago, ha sido editor y gestor de diversos proyectos editoriales,
y actualmente es director interino del Centro Cultural La Moneda como profesor del diplomado en diseño de espacios expositivos que tenemos en el Design Lab. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a la universidad y también al lugar que nos recibe. Es interesante hablar hoy día de exposiciones del Centro Cultural en el minuto que estamos justo con un desafío enorme de reencantar a los públicos. Luego de años difíciles de pandemia, de cuarentenas, de encerrarse, de salir, evidentemente eso impactó muy fuertemente en todos los espacios culturales. El Centro Cultural La Moneda era el espacio de exposiciones más visitado de Chile, con más de 1 millón de visitas anuales. Hoy día, evidentemente, eso bajó muchísimo, no solamente por los aspectos de la emergencia sanitaria que vivimos, sino también por el estallido social que empezó a provocar que en el espacio político en que compartimos con la Casa de Gobierno estuviera más cerrado el perímetro, y eso empezó a generar una disminución de público, evidentemente. Entonces, de pasar de ser el centro cultural más visitado de Chile a ser un lugar que a veces se podía entrar, a veces no, estaba cerrado por meses, es un desafío importante que hoy día nos encontramos con todo el equipo de ese espacio cultural tan valioso y tan importante que se ha construido durante 16 años en distintos momentos. Entonces agradezco el espacio de conversar sobre exposiciones, también hablar de espacios culturales, hablar de públicos. Creo que es muy pertinente el momento de la invitación y lo agradezco. Eso. Hoy día vamos a ver algunas exposiciones que hemos desarrollado en el último tiempo en el Centro Cultural, desde el 2019 hasta exposiciones que inauguramos la semana pasada. Bueno, adelante. Pero antes, como yo creo que es importante hacer una reflexión del lugar mismo en que estamos. El Centro Cultural La Moneda es un centro muy particular que está debajo de la Casa de Gobierno, del Palacio de la Moneda. Está en el centro político y simbólico y real de Chile, y permanentemente ha tenido un diálogo, digamos, evidentemente con lo que sucede en su entorno. El Centro Cultural ha sido parte de una conversación mayor, pública, y de una deliberación mayor, que a momentos ha sido de baja intensidad y a veces ha sido de más alta intensidad. Lo que nosotros estamos apostando hoy día como desafío del Centro Cultural, hoy día que yo estoy de director interino, es aumentar esa deliberación pública, aumentar esa conversación con las conversaciones que están sobre nuestras cabezas. Ustedes saben que estamos en el subterráneo. Entonces, un desafío importante es activar a los públicos, pero otro desafío es cómo nosotros conectamos con conversaciones que son más allá de la propia exposición. Entonces la exposición es un componente, es una pieza que participa de una conversación mayor, como avanzar a ser un centro cultural más deliberativo y no neutro. Entonces lo que ustedes van a ver también son distintas exposiciones que conversan con diferentes públicos en distintos momentos. Es muy diverso, es muy variado, hay un mix de distintos preestallido, después del estallido, y yo creo que es importante hacer hoy día a los públicos, a usted y a la gente que está viendo esta presentación también esa pregunta, o sea, cómo una exposición participa de un debate público también, y no solamente es una exposición bonita, bien diseñada, bien montada, con todo el rigor que trabaja el equipo del Centro Cultural La Moneda, que es increíble, digamos, es un privilegio trabajar con todo ese equipo. Pero también la pregunta es cómo participamos de estas conversaciones públicas como espacio cultural. Y yo creo que esa es una pregunta que está abierta, y los invito también a hacérsela mientras vemos las exposiciones que vamos a ir presentando.
Hay un punto que es interesante, que también lo mencionaba en las palabras de introducción, respecto a ese centro, ¿no es cierto? El centro político, el centro de la ciudad de Santiago, el centro simbólico, de alguna manera también el privilegio de ese centro para poder tener conciencia de la periferia y del entorno. Entonces, en ese cruce de abrir, ¿no es cierto?, de abrir y de salir a estas cabezas, no solo las que están sobre la plaza, sino que lo que significa la configuración diversa de la sociedad, también es una cosa interesante cuando hablamos de un centro. Sí, por eso, yo creo que es importante preguntárselo. Hace 2 semanas recibimos la visita de nuestro vecino ilustre, el presidente, espontánea, nos fue a ver, y dijo, yo estaba caminando por acá y recuerdo cuando vine a ver la exposición de Nicanor Parra que colgó a los presidentes. Y quería saber qué estaban haciendo ustedes. Y nos hizo un llamado, digamos, a interpelar también el poder desde el trabajo del arte, de la cultura. Eso fue bien valioso, fue muy informal ahí con el equipo. Como decir, no subordinarse, sino como entender que el rol del arte, de la cultura también es una interpelación al poder. Entonces, desde ese lugar tan valioso o tan potente que es el Centro Cultural La Moneda, son preguntas que nos hacemos permanentemente. O sea, ¿cuáles son los límites? ¿Cuál es el espacio republicano? ¿Cuáles son los públicos que convoca? Que es un poco el título de la presentación. Y eso son preguntas. Yo creo que yo hoy día tengo más preguntas que ustedes que presentar. Pero estamos en un periodo de mucha reflexión como espacio. ¿Será mejor apagar estas luces o no? Si se puede. Es que, ¿Se ve bien? Sí, probaron con la cámara. Ya. Entonces, bueno, el Centro Cultural, ustedes saben, tiene 16 años, se funda en 2006. Es un legado del gobierno de Ricardo Lagos, que construye con Luis Weinstein, pero que estaba Morgana Rodríguez como primera directora. Y quizás en esas primeras exposiciones de Morgana Rodríguez, que fue lo de Nicanor Parra, que digo, los presidentes colgando, y también hizo otras como Literaturas del Exilio, que la hizo con España, había una mirada más política sobre ese espacio. Después asumió la dirección Alejandra Serrano, que hizo una tarea titánica de construir públicos desde una mirada más homogénea, ¿no? Como los públicos, el público más bien, como el público masivo. Y empezó a generar estos grandes blockbusters, digamos, como que ustedes recuerdan perfectamente. Si yo les pregunto qué exposiciones recuerdan del Centro Cultural La Moneda. Los chinos. ¿Qué? Una cuestión de telar, he ido a varias. Antes hacían mucha propaganda y era muy atractivo. Yo, bueno, independiente, después cayó, nadie salió. Pero antes se hacía mucha propaganda y de repente como que es muy difícil escuchar, uno tiene que buscar la página, pero antes uno tenía publicidad por todos lados, me acuerdo de los chinos, por los telares, para muchas otras culturas que han llevado, gracias. Uy, me topé con el micrófono. Uno sabía, incluso por televisión hacían mucha propaganda, pero de un día para otro como que no pasó nada más, pues, y uno cuando ve algo atractivo, uno va. Porque uno no tiene idea de lo que hay ahí, uno no está enterada. Sería muy rico que llegara mucha más información de ustedes. Pero, por ejemplo, ¿alguna otra exposición que recuerden? Como Bauhaus. La mexicana, fue la primera que se inauguró también. Trajeron la cabeza Olmeca. Pero también exposiciones como Picasso, como Andy Warhol, como Roberto Mata, Los Guerreros de Terracota. Son exposiciones, Frida Kahlo, exposiciones muy importantes que se han hecho. Entonces, siempre está esa idea del blockbuster, de la exposición internacional, de un lugar que podamos traer exposiciones del primer nivel, que podría estar en cualquier museo del mundo. Entonces, las salas están acondicionadas, salas de 600 metros cuadrados, para poder recibir estas grandes muestras. A mí me tocó trabajar en algunas como arquitecto, como diseñador, museógrafo, pero hay algunas más antiguas, pero esta es como la primera que se hace el 2019, que de cierta manera es retomar esta agenda también internacional
de Turner, que son acuarelas. Una colección de acuarelas que también se expuso en el Bellas Artes de Buenos Aires, después vino a Chile. Fue la primera exposición también que inaugura la directora que trabajaba en este minuto, que es Beatriz Busto. Y en el fondo está dentro de esta línea de que se llama Los Grandes Maestros. Como que hay una expectativa de un público que visita el Centro Cultural de que haya estas grandes exposiciones internacionales, que en el fondo es como visitar cualquier museo del mundo. No sé, Rodrigo, se me va a ir preguntando. En el caso de Turner, era muy interesante, si podemos cambiar la diapositiva con esas perspectivas, exacto, del trabajo del color que habían en cada uno de estos planos, ¿no es cierto? Colores que son medios pasteles, un poco haciendo referencia a la acuarela, ¿no es cierto? Sí. Y a toda esta dramaticidad de cada una de las pinturas de Turner. ¿Cómo fueron esas decisiones respecto de Sí, la situación, ¿no? En de la exposición? En esta exposición había partimos de una consideración muy como clave, que era la luz. Acuarelas, obras en papel, no pueden recibir más de 30 lux, porque si no se desgastan, una exigencia. Entonces, ¿cómo lograr un cierto confort lumínico que no se viera oscuro, pero con esa muy poca luz? Y ese fue el desafío, y ahí trabajamos nosotros con Pascal Chotard del Limari Lighting Design, que en el fondo todos los paneles se distribuyeron entre los rieles de iluminación. O sea, aquí, entonces todos estos paneles que ustedes ven, estas geometrías que se ven acá, están en el fondo entre los rieles de iluminación para optimizar al máximo los focos que teníamos. Y, Iluminación dirigida. sí, y claro, dirigida siempre, se baña primero el panel, se baña todo el panel y después con el spot se ilumina específicamente la obra. Y todo eso no puede tener más de 30 lux, porque si no se degrada el papel. Además hicimos un muro lumínico en el fondo que se ve acá, no sé si esto tiene puntero, aquí, que eso daba como un confort lumínico, como un baño de luz, que no contaminaba las obras, pero sí generaba una sensación de claridad. Y eso fue todo el secreto de esta muestra. Y después, bueno, colores muy suaves, acuarelosos, generar estas perspectivas en diagonal para generar como amplitudes espaciales, siempre como una suerte de laberinto, pero con amplitudes espaciales. Habían esos elementos bien interesantes que como que en la forma, ¿no es cierto?, daban lugar también al texto. Claro, esto era como el guiño más arquitectónico, de hacer un plano inclinado con un LED de luz para iluminar el texto. Aquí tuvimos un problema porque esa sombra no la calculamos, porque eso se da por el foco que genera acá. Entonces también hay un problema. Claro, pero por suerte no tapaba los textos, pero claro, esa sombra no estuvo planificada. Y esta responde a eso, a esa línea tradicional del Centro Cultural que son los grandes maestros. Siempre estas exposiciones como muy rimbombantes, ¿no? Como muy importantes, pero aquí hay un poco más de detalle. Igual los que tuvieron la oportunidad de visitar la muestra, el color de estos planos, ¿no es cierto?, igual era extraordinario. La paleta de colores apastelados funcionaba muy bien, como una atmósfera, ¿no es cierto?, toda la pintura. Sí, sí, eso a ver, yo normalmente decido los colores de las exposiciones que me toca diseñar. En esta exposición no decidí los colores, se lo entregué completamente a la diseñadora del Centro Cultural, a Ivonne Triguero. Como dije, Ivonne, es tu campo. Es tu barco. Y ella se la jugó por estos colores y encantó a todos, digamos, el curador de la muestra, quedaron fascinados. O sea, de verdad quedaron fascinados con este montaje. Ahí hay un poco más de detalle de estas perspectivas que a mí me interesaba mucho, cómo generar esas aperturas visuales. Y además generar paneles lineales que en el fondo normalmente cuando uno hace estas exposiciones son como en ángulo, ¿no? Entonces hacer lo más liviano posible, levantarlo del suelo, como todo lo más liviano posible, digamos, dentro de estructuras que son de paneles. Ahí se ve un poco más esto que digo de las diagonales que generan como aperturas visuales. Y aquí, como ahí están los textos. Bueno. Muy sutil.
Pues otra exposición que me gusta mucho a mí, que también es una línea que hemos ido potenciando en el tiempo, que es el diálogo con nuestros vecinos, con Uruguay, con Argentina, con Brasil también. Joaquín Torres García, importante pintor uruguayo, emblemático pintor uruguayo. Ustedes van a Montevideo y están sus pinturas vendiéndolas en la feria de artesanía. Obra Viva también, esto bueno, lo trabajamos con el Museo de Joaquín Torres García en Montevideo. Este es el escritorio de Joaquín Torres García. Y este fue el escritorio que inspiró toda la museografía. O sea, esta mesa, yo estuve en Montevideo y vi esta mesa y este fue el origen de todo lo que se planteó después, tanto en colores como también en geometría. Una exposición aquí que trabajamos con un componente muy fuerte, porque Joaquín Torres García era fabricante de juguetes y la exposición curatorialmente se trabajó con un foco muy fuerte en la infancia, en la infancia. Entonces la mitad de la exposición estaba dedicada a estos teatritos, estos juguetes que él fabricaba, y la otra mitad a su arte constructivo, más de vanguardia. Esta era una exposición bien lúdica, ¿no es cierto? Tenía Claro. ese juego para un poco activar al espectador. Sí, quiero mostrar esto, que en el fondo esta fue una primera exposición que hicimos ya con un activador para infancias, que eran réplicas de los juguetes Torres García en esta estación, que también era un poco un arte constructivo, un soporte museográfico, pero también como en geometría constructiva, y que todas estas réplicas era una zona de juego para la infancia. Fue la primera exposición que empezamos a integrar esto, como ir activando otros públicos dentro de la muestra. Y no como un tema educativo, como una frase como por cumplir, sino como activamente. Entonces, De hecho, la altura también es interesante, como Sí. que baja, ¿no? Cambiar esa dimensión que Sí. habitualmente tenemos en los entonces, espacios. esto fue un primer gesto en ese sentido de ir integrando otro público a la muestra. Que no sea solamente una muestra adultocéntrica, como se dice, sino también como ir integrando como a otro público dentro de la muestra. Y bueno, eso. Esas ventanas que como que enmarcan eso que es el juego lúdico, ¿no? Sí. Como personaje, Joaquín Torres también es interesante, ¿no? Toda la historia que tiene con sus niños y cómo hace estos títeres, Claro, estos juguetes. estas son figuras que era para un teatrito, es que él fabricaba y armaba sus propias animaciones. Como el Kirsten. Sí, sí. Bueno, esta era bastante amplia la exposición, una exposición bien importante, Joaquín Torres García. También el museo, esto se había hecho una muestra en el MoMA. Ellos encontraron que nosotros estábamos como a ese nivel, como nos dijeron. Eso es interesante, como las gestiones de estos proyectos. Esta es una exposición que ya existía, No, había esta- estado en el MoMA, la trajeron del MoMA a Santiago. A diferencia de la de Turner, que era una exposición que se llaman de paquete, que en el fondo vienen listas, curadas, y esta es una exposición que curamos, o sea, curó especialmente para el Centro Cultural. Perfecto. Le digo curamos porque yo no fui curador, pero me involucré mucho porque, bueno, de mi formación también siempre he sido un gran admirador de la obra de Joaquín Torres García. Y me involucré mucho con el museo también y participé mucho en esas conversaciones. Pero sí, se hizo especialmente y la queremos itinerar también. Estamos en conversaciones con el museo para ver si la podemos mostrar en Colombia, esta misma muestra. Después, este otro público contemporáneo, el Centro Cultural se empezó a abrir lentamente también a exposiciones contemporáneas. Normalmente está esa idea que es patrimonial, ¿no es cierto?, que el Centro Cultural recibe estas exposiciones. Y esta fue una selección de la Bienal de Asia Pacífico que se hace, digamos, en Australia, que son obras que integran arte indígena y arte contemporáneo a la par. Fue una exposición, yo creo que ahí está un poco la sala, difícil de entender, para ser honesto. Yo creo que faltó mucho más trabajo de mediación, de entender los contenidos que se estaban presentando, obras magníficas, pero claro, era un poco más incomprensible en qué es lo que en qué conversación estábamos. Estábamos en esa conversación de entender que la producción contemporánea, el arte, hoy día ya no es solamente
se separa del arte de la producción, por ejemplo, de arte indígena, sino que es mucho más integrado. Eh, ar- pero fue una exposición importante del Centro Cultural, pero yo creo que fue un poco más incomprendida. La muestro también pero fue Tenía importante. hartos formatos distintos, ¿no es cierto? Sí. Video, proyección, Sí, objeto, instalación. por ejemplo, esta videoproyección fue un gran desafío hacer, que era una sala semicurva, semicircular, que habían 9 proyecciones en simultáneo. Fue como técnicamente muy desafiante hacer esta sala. Y cada uno de esas proyecciones con su narrativa, Claro, conectado a los pueblos originarios. tenían pequeños movimientos cada uno. Esta era una sola obra. Pablo, una pregunta. Sí. ¿Cómo logras determinar que fue difícil de entender? Tiene que ver con los públicos, justamente. ¿Pero lo que crean esta comprensión? Sí, pero también tiene que ver con la cantidad de públicos. Que claro, nosotros sí hay un pequeño testeo, pero recién estamos avanzando en ese camino de recoger más información de nuestros públicos, que es un trabajo que se está haciendo ahora. Cantidad de público, de varias maneras de medirlo. Los que van, gracias, o que se van rápido, ¿cómo lo pueden ver eso? Porque yo creo que es entretenido aprender un poquito de todo. Y vi que había como indígena muy moderno, había como imagen. Es una exposición magnífica, en mi opinión, Sí. es maravillosa. Como que de todo. Sí, fue un Pero gran desafío hacerla, Claro. de verdad con artistas Fotografía. contemporáneos de primer nivel desconocidos en Chile. Pero quizás Esta bienal es una bienal importante, la Bienal de Asia-Pacífico. Una pregunta. Los objetos, las artesanías, Sí, están puestas en valor como un arte. como arte. ¿Eso es lo que la gente no entendió? No, yo lo que digo es que fue difícil de entender porque el Centro Cultural había una línea muy marcada de exposiciones patrimoniales. Y esta fue una primera exposición como que en un lenguaje más contemporáneo, no solamente materialmente contemporáneo, sino conceptualmente contemporáneo, que la discusión de la producción del arte indígena hoy día o de la interculturalidad son temas que recién hoy día estamos discutiendo en Chile. O sea, hoy día con toda la discusión constitucional de la interculturalidad, del plurilingüismo, de la participación de los pueblos indígenas, es algo que recién hoy día estamos abordando desde los espacios culturales. Sí, lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que siento que acá en Chile no se le da valor a la artesanía como arte. Y que la gente confunde mucho la manualidad con la artesanía y con la artesanía patrimonial. Que puesta en valor es un arte patrimonial que representa a un pueblo, a una comunidad o algo. Entonces quizás por ahí es como educar a la gente un poco Sí. en eso, Sí, para eso, que se entienda. eso yo creo ¿Sí me que... expliqué bien? Sí, no, sí, es justamente la autocrítica que yo hacía, no se malentienda la autocrítica, sí. Esta es una exposición que yo encuentro que fue muy buena, pero nos faltó mayor trabajo de mediación, de transmitir de qué se estaba hablando, de qué se trataba, para poder abrir un poco más, descifrar un poco más porque la discusión del arte de la interculturalidad en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en otros países es súper amplia, pero en Chile recién este año estamos empezando a entender de qué se trata, cómo los espacios culturales estamos contribuyendo a esa conversación. O sea, hay lugares que vienen trabajando hace un tiempo ya, pero... Y recién Chile y la gente está a sus artesanos, los está reconociendo como artistas. Sí, Y el mismo artesano se está reconociendo como un artista. Sí. Popular pero artista. sí, Porque ahora yo he visto mucho en las redes el tema de que por qué hay que aceptar el regateo si en una tienda de retail tú no regateas el precio de algo producido en serio. Pero si tú lo haces a mano, oye, no, pues esta cuestión se lo pongo tanto, si
súper fácil de hacer, es súper poco material. Entonces, yo creo que, ya bueno, igual este no es como bien largo y profundo para mí, pero yo creo que parte como de una educación desde la infancia, en los colegios, hacia arriba, que se entienda lo que es el arte y el patrimonio y lo que somos nosotros también culturalmente. Porque Chile hace muy poco que se está apropiando y se está empoderando de su propia cultura y sintiéndose orgulloso de sus raíces y mostrándola al mundo, a su historia, su patrimonio y todo eso. Yo lo digo porque yo autodidactamente lo he hecho durante muchos años y he sido una incomprendida durante muchos años. Y siento que ahora sí, realmente, se le está dando el valor que Sí, tiene. estoy muy de acuerdo con lo que dice. No hay que hacer diferencia. Incluso no popular o esto es popular, esto no. Es producción contemporánea. Es arte contemporáneo. Pero entendido de otra manera. No como el arte contemporáneo es esto raro. O porque viene de afuera es arte, claro. o porque Picasso es arte y lo mío no, porque es arte. Sí. Quizá hay algo cultural también que en Chile, o por lo menos este mundo occidental, todavía no valora del mundo oriental. Entonces el arte contemporáneo no está conectado tanto a nuestra cultura, sino más bien el arte histórico. Entonces quizás están esos cruces también Oriente-Occidente, sí, que todavía hay que trabajar universalmente, ¿no? Sí, claro, y el norte-sur. Exacto. Es una cosa más geopolítica. Desde el colegio se debe inculcar y enseñar, porque lo que nosotros aprendemos en el colegio por arte es todo lo que viene de Europa. Claro, que hay que dejar esos colonialismos que tenemos instalados. Y esta era una exposición que reflexionaba sobre eso. Eso entendí cuando lo vi. Sí, por eso que me adentré en... Sí, esta es una exposición que buscaba esa reflexión. En mi opinión es una gran exposición. La autocrítica que hago, por eso digo que no se malentienda, tiene que ver solamente con quizás nos faltó trabajar más en transmitir estos mensajes. Sí, pero después toda otra exposición que me tocó curar a mí más directamente junto a Francisco Díaz y a Mari Pelioski, Casa Chilena, entonces le tengo un especial aprecio porque además de diseñarla hice el trabajo de contenido con el equipo. Y acerca de arquitectos también. Sí, una exposición que siempre dijimos, aquí era interesante la reflexión porque cuando uno hace una exposición normalmente los curadores no se preguntan a qué público quieren llegar. Eso es como decir ya, pero esta exposición, ¿a qué público vamos a apuntar? Aquí sí nos preguntamos qué público, queremos el público del centro cultural, un público amplio, masivo, diverso, no especializado, entonces tratamos de hacer una exposición de esas características, pero también para un público especializado, entonces tenía doble lectura. O sea, podía ser disfrutada por cualquier persona, porque en el fondo lo que buscábamos es que al menos cada persona que visitara la exposición se sintiera interpelado e identificado con alguno de los casos que mostramos, que eran casas chilenas, casas de distintos lugares, geografías, clima, tipología, momentos históricos. De verdad eran más de 200 casos que mostramos de distintas casas y siempre nos dijimos esta es una exposición de arquitectura, no de arquitectos. Entonces no es del Alejandro Aravena ni esto, sino queremos hablar de arquitectura, de un problema de la arquitectura, que es la casa. Y tampoco, pero la casa como entendida domésticamente, no la vivienda, no como un problema arquitectónico, sino como la casa. Entonces, Casa Chilena, Imágenes Domésticas, ese es el subtítulo. Estaba compuesta por distintas categorías. Había un capítulo que se llamaba los territorios, que mostraba la diversidad topográfica, climática, las distintas casas, los palafitos, casas en Valparaíso, casas vernáculas también, casas sin arquitecto, casas refugio, casas en la Antártida, en distintos campamentos mineros, Después había otro capítulo que se llamaba Densidades, que es cuando el Estado empieza a asumir un protagonismo en la problemática de la vivienda en Chile. Años 60, 70 particularmente, la Cormu, también un poco antes con los gobiernos radicales, la Caja de la Habitación Popular. Nunca me puedo olvidar de eso porque mi abuelo trabajó en eso, entonces tengo que mencionar. También los 50 también fueron importantes. La casa, entonces ahí aparecían como la Villa Portales, el mejor San Borja,
el problema de la casa en altura, de la vivienda en densidad. Claro, sí. Después también estaba la casa, los condominios, los CITES, todo es el problema del vivir juntos y cómo se asume espacialmente ese problema. Y las famosas casetas. Sí. Después había otro capítulo que se llamaba Economías, que en el fondo es cuando el Estado abandona el problema de la casa y se lo deja al mercado. Entonces ahí aparecen los mal llamados objetos verticales, todo el problema que hemos vivido en Estación Central, todo el problema del modelo neoliberal en relación a la vivienda. Hay otro capítulo que se llama Disputas, que son todas las luchas sociales por la casa. Otro capítulo que se llama Singularidades, que era el más arquitectónico, porque estaba estaba la casa de la Geisha, por ejemplo. Esa era la casa, ¿cómo se llama? Casa... Ay, se me fue. Pero casas de ese tipo, o Schuller, el que se roba la escultura. Entonces, casa fantasía, esa era la casa fantasía. También estaba la casa experimento, como Ritoque, La Ciudad Abierta, Miguel Eiquem, la casa manifiesto también, cuando manifiesto. Después había el último capítulo, se llamaba Temporalidades, que estaban las casas, por ejemplo, la casa dinámica, las casas, había una que se llama la casa demolida, casa destruida, que en el fondo era escombros de alto... No, estos eran unos escombros del edificio que se cayó para el terremoto del 2010. En Concepción. En Concepción, y mostramos el escombro, que era la casa destruida. Estos son ejemplos, es una exposición que se hace también en una estructura de andamio, con... Las casas de campo, me imagino, también Sí. mostrar que antiguamente estaban los baños afuera, las letrinas, que eran con pozos para abajo. Sí, hicimos en las economías, hicimos un piloto. Claro, y esas cosas ahora no se ven, los cabros jóvenes no tienen idea de lo que es una letrina, pero Las fachadas nosotros lo vimos. Las fachadas contiguas, Claro. los pilares de Eso es esquina. parte de la historia. Hay algo del montaje, Pablo, que te quiero preguntar. Sí. Que se mantiene como una especie de estética del centro cultural, a veces en las exposiciones, por lo menos que ha mostrado ahora, con los planos, ¿no es cierto? Estos planos que gravitan un poco Sí. y los colores siempre tienen Sí, como una línea. Hay como también búsquedas que son más personales, o sea, no sé si personales, pero profesionales, que uno tiene que ver, a ver, hay una búsqueda de hacer más eficiente todo el desarrollo museográfico del centro cultural. ¿Qué significa ser más eficiente? Gastar menos y votar menos. Entonces, Porque normalmente, reciclan. sí, normalmente había cada exposición que se hacía, se demolía y eran camiones y camiones de basura que se iban a botar a escombros, yeso cartón, metalcom, mucho fierro. Contribución a todo Entonces eso. hay un esfuerzo de optimizar y reciclar. Eso, eso es, y cada cosa que hacemos, cada elemento que fabricamos, tratamos de usarlo al menos 2 o 3 veces. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en una museografía que ya hemos hecho 2 exposiciones en la misma estructura. Hay una necesidad de optimizar y ser más conscientes también con el medio ambiente. Obvio. Y también hay búsquedas personales como que tiene que ver con la liviandad del espacio. Como yo siempre busco, hay algo que es muy, como que yo busco miradas diagonales siempre, como busco fugas, es una obsesión mía. Siempre que me sentaba en la universidad, en el colegio, me sentaba en un lugar que podía mirar la puerta o la ventana, porque siempre necesito la fuga, el punto salir, lejano. claro. Sí, el escape. Entonces, mirando la puerta, y hay una obsesión que tiene que ver con eso, verlo de cerca, pero siempre también tener la posibilidad de ver un lejos. Entonces, tener esa doble distancia. Pero eso es algo súper abstracto y que trato de instalarlo en los proyectos que me toca diseñar. Y los colores, bueno, pero aquí los colores tienen que ver con los colores como más baratos que se pintaban las casas, que el verde agua, era el verde Valparaíso también le Claro. llaman, que tiene que ver con hacer una cita también a ese color, que es el color más barato que tú puedes pintar tu casa. En los 70 hartos usó ese color. Claro, justamente. En los baños públicos también. Y en el sur se usaba mucho el azul paquete de vela. Claro. Pablo, Un poquito más. Por supuesto, sí, es muy interactivo esto. Respecto a eso mismo, por ejemplo, cuando ustedes tienen esa intención y eligen ese color, ¿ustedes creen que la gente lo percibe y se da cuenta de esa intención? Yo creo que mucha gente lo percibió,
y se emocionó. Decía, este color me recuerda. Nosotros buscamos apelar a emociones, ¿no es cierto? De esta manera, no todo es un mundo cartesiano abstracto. Buscamos, y en esta exposición nosotros buscamos apelar a emociones. O sea, que a mí me tocó ver madres con su hija diciendo, sí, mira, tu abuelo trabajaba en Subel, y veía, ahí estaba la foto de Subel, la mina, claro. Entonces, por eso era tan masiva la exposición, y eso fue una conversa que tuvimos mucho con Pancho, Francisco y Amarí, en el fondo como, al menos que tú te identificaras con un caso, como de manera personal, emotiva, no solamente abstracta, intelectual. Es buena esa pregunta que hace Nicole, porque también cuando estamos haciendo el diseño en la museografía, ¿no es cierto? Sabemos que es un espacio que uno entra y se está exhibiendo algo. En esa exhibición hay una estrecha comunicación, y esas son las comunicaciones que necesitamos manejar cuando diseñamos, ¿no es cierto? Son comunicaciones indirectas, pero que están ahí, acá, a propósito del color, acá a propósito de las fugas que escribe Pablo, esta libertad de los planos, pero es algo que está como implícito en ese conocimiento o esa sensibilidad, si se quiere. Sí. Y la comunicación no está solo dada por la fotografía o el texto, ¿no? Es esta configuración espacial también. Pero esta es una exposición que a mí evidentemente tengo predilección, porque coincide un poco con lo que decía al comienzo en la introducción de la presentación, como participar en conversaciones y ampliar conversaciones, y que la gente que visite una exposición provocar otras conversaciones. Y esto yo creo que fue una exposición que provocó mucho eso. Que te llame la atención, que tienes recuerdo. Sí. No, y además presentar la arquitectura de una manera mucho más transversal, doméstica, ¿no? Claro, que sí. habitualmente en este país estamos acostumbrados a una arquitectura más intelectual de arquitectos, con la representación que es para los arquitectos y que la gente habitual no conoce porque no está cercana a la disciplina. Entonces, Por eso esa cercanía que logró la exposición también era muy interesante. Una exposición que tenía 3 maquetas, una de Duda Roja, una de Peso Eso. von Richthofen, que es esta, Eso. Con puros departamentos. que es una obra que es de la colección del MAC, y una maqueta del Palacio Pereira. Eran las únicas 3 maquetas y planos, había un solo plano que era el plano de la Villa Portales original de Fernando Castillo Velasco, bueno, la oficina, Huidobro, Velasco, bueno. Esta otra exposición, muy distinta, Ernesto Neto, lamentablemente tocó en el post-pandemia. Entonces se pudo disfrutar poco, porque Ernesto Neto es un artista brasilero súper importante, carioca, y que busca construir su obra desde los sentidos, de la percepción, del tacto, del olor, de la textura, del cuerpo. Aparte, y lamentablemente había muchas obras en que no se pudo interactuar. Entonces nos jugó en contra el momento en que le inauguramos, que fue octubre del 2021, no, 2020. Aparte de estos objetos, entre personajes, objetos lúdicos, objetos que me invitan a cuestionar cosas, a jugar un poco, también elementos que quizás eran bien novedosos dentro del escenario, la memoria que uno tiene del centro cultural. Esta formalidad de exposición también era bien distinta a lo que se había hecho antes. Y estas placas, donde están soportadas la obra, eran de Casa Chilena. Reciclado. Reciclado, sí. Y eso se supone que es nada, pero uno tiene que imaginárselo, ¿verdad? Pero uno podía entrar Uno entraba. y era como un puente elástico, Es una lycra, pero como las medias. Un perrito oliendo algo ahí. no, la gente entraba. Sí, caminabas por eso. Entonces esta era la sala de la luz, del cielo, como dijo Neto, y la otra era la sala de la tierra. También con una estación, que esto es una obra también de niños, que los niños dibujaban, y había un pizarrón para poner sus dibujos con imanes. Increíble cómo cambia el museo según cada Exacto. exposición. O sea, mira, aquí totalmente abierto, libre, en otras con módulos, en otras... Increíble. Sí. Esta era la sala de la tierra. Es una especie de columpio, ¿no es cierto? Sí.
Pero en el fondo también como el lenguaje contemporáneo de estas instalaciones más abstractas pero participativas, también algo novedoso dentro de la línea de trabajos que venían exponiendo. O sea, es primera vez que hay una exposición de un artista contemporáneo vivo en el Centro Cultural La Moneda. Esta. Hace edad de actual en el fondo. Y aquí fue él a montar la exposición y estuvimos él Y los directamente subiéndose a las plataformas elevadoras, Claro. haciendo los nudos. Bueno, llegamos y nos hizo bailar primero. O sea, llegó él de Brasil y nos juntó a todo el equipo y nos hizo bailar. Suelten el cuerpo, obvio. Pero entonces entre objeto, arquitectura, instalación, escultura, esa ambigüedad interesante que hace que la obra sea sorpresiva, ¿no? Bien distinta Sí. a una imagen de otra de las que estás mostrando. Color, materialidad. Y esto tenía campanitas con sonido, entonces uno pasaba entre medio y sonaba. movía. Le gustaba la Omertune, Sí, como el puente. sí, y de la percepción del cuerpo, que el cuerpo viva la obra. Como que la se sienta dentro de algo. Sí. Esa pelotita también me Pero hay algo como con la gravitación, ¿no? La gravedad, el peso. No, esta es una exposición que hizo la Pinacoteca de San Pablo y que itineró al Malva y nosotros fuimos la tercera estación. O sea, se hizo una triangulación entre Pinacoteca, Malva y nosotros. Desde el inicio. Desde el origen de la exposición se pensó que iban a ser 3 estaciones. Que un poco también en este diálogo que hemos propiciado y que queremos seguir empujando con más fuerza con nuestros vecinos. Bueno, y una gran instalación en el hall del Centro Cultural, esto se llama Curabra Curaté, esta que él se fue a vivir con tribu amazónica bastante tiempo y esta obra es un poco un resultado de eso, una obra curativa, como dice el nombre, Curabra Curaté, que estaba lleno de hojas, de olores, de cúrcuma, de comino, de laurel, y nada, muy tropical, ¿no es cierto? Y habían instrumentos musicales al centro, una obra muy, muy significativa para él, muy importante. Que había una idea en un minuto de que esta obra se entregara a la cordillera de los Andes en una ofrenda, pero las tribus amazónicas él habló y pidieron que se devolviera a Brasil. Entonces no se pudo hacer ese gesto. Ancho Mundo es una exposición más reciente, en pandemia, también que se desarrolló en pandemia. Esta exposición, el valor que tiene es que trabajamos con representantes de las comunidades organizadas del pueblo Selknam, Cahuéscar y Yagán, que fueron co-curadores de la muestra. También un poco lo que conversábamos anteriormente de entender la producción contemporánea indígena, del arte indígena, aquí con un discurso más político, más fuerte, decir estamos vivos, porque el pueblo Selknam está vivo. O sea, hay descendientes del pueblo Selknam, aunque hay académicos, historiadores que en algún minuto dijeron que estaban extintos. No, esto es como un llamado. murió la última señora, no me acuerdo de cuál. Sí, pero hay procesos de mestizaje, de migración, de nomadismo. Entonces, este fue un reclamo con mucha fuerza, es decir, estamos vivos. Y esto no es patrimonio de museo. ¿Puedo decir que está preocupado también de transmitir el lenguaje? Sí. No me acuerdo cómo se llama. No, pero hay mucha gente, si no es solamente una persona, hay mucha pero gente. Me refiero que yo ubico a él, que él está como muy metido en este tema. Sí, hay comunidades organizadas. Esto tiene que ver con nuestra metodología de trabajo intercultural también, de que si hay patrimonio de los pueblos indígenas, el trabajo se tiene que hacer con ellos, junto a ellos. Tiene que tener su voz. Y tiene que ver también, como decir, esto no es un objeto de museo solamente, esto también se está produciendo hoy día. Y hay que equiparar esa pieza del Museo de Precolombino, por ejemplo, de arte precolombino, con una pieza que fue fabricada hace un mes atrás. Y en el mismo, digamos, nivel, digamos, no una cosa más arriba. Entonces, fue una exposición muy difícil de hacer,
muy compleja en ese sentido, pero el valor está en ese trabajo intercultural con las comunidades. Aquí está, esa esquina también trabajamos con ilustradores contemporáneos que hicieron... La fauna y la flora. Sí. Entonces, por ejemplo, en esta vitrina había una pieza de museo, pero había otra pieza que estaba fabricada especialmente para la exposición. Entonces también era como provocar esa conversación y traer también este público que también son públicos del centro cultural, que son las comunidades. El público no solamente quien visita el centro cultural, también tiene que ver con los diálogos que establece el centro cultural con otros espacios, con otros lugares, con otras comunidades, con otros pueblos. El público no solamente el visitante, es uno de los públicos. Por eso hoy día uno habla de los públicos también. Esta exposición la hicimos, bueno, fue jurada por Justo Pastor Mellado, también una exposición, si se dan cuenta, hay un foco local, porque estamos en pandemia, entonces se hizo un foco muy de contenidos locales, chilenos, también como una manera de ahorrar recursos el centro cultural en ese tiempo. Entonces, bueno, esta es la exposición de grabado en Chile, distintos grabadores con un foco muy territorial también, Lorena Villablanca de Quinchamalí, el taller Chercán de Daniel Lagos de Temuco, con un foco muy en la educación. Eran grabados que Eduardo Vilche hizo con talleres de los niños en los años 70. Ese fue el origen de la exposición. O sea, encontramos unas fotos de talleres que Eduardo Vilche hizo en los años 70, las poblaciones con matrices de cajas de cartón, con Bic rayado, y ese era el núcleo de la exposición. Esto, bueno, aquí van a ver ciertas ya continuidades, ¿no? Tenemos una exposición que trajimos del Victorian Albert Museum, que se llama de Poética a Política. Una exposición que tiene que ver con los movimientos sociales árabes, de distintos países árabes, que fueron convocados en esta curatoría, este premio, el Jamil Prize, que es organizado por una fundación en Inglaterra que se llama el Art Jamil, que organiza un concurso internacional de arte de tradición islámica, árabe. Entonces, esta exposición que la desarmamos recientemente. Volvimos a trabajar con la estructura de andamio, volvimos a generar ciertos lenguajes que ya conocíamos también. Había diseño gráfico, había tipografía, había instalación, había activismo también. Sí, había mucho activismo, también era una exposición con harto componente político, pero es verdad, también nos faltó aquí que se entendiera más, porque quedan como platillos voladores a veces, que falta un trabajo de mediación. ¿Queda algún registro en alguna parte de esa exposición? En el sitio web hay un poco de información. Sí, en el sitio web está toda la documentación. Pero una exposición también muy valiosa. Nosotros aquí museográficamente lo que hicimos fue adaptar un diseño del Victorian Albert Museum. Ellos tenían unas estructuras que eran más livianas, más de cañerías, nosotros lo adaptamos a andamio, que era el sistema modular que ya conocíamos. Hay todo un mundo en el diseño de la exposición también, que obviamente no es tiempo para conversarlo ahora, en este momento, tampoco por las imágenes, pero cómo adaptar, ¿no es cierto?, el material que tenemos para el espacio disponible y utilizar un poco la lógica narrativa de la exposición que vienen. Hay algo de ese trabajo también que es súper interesante en el proceso. Hay que sacar, hay que editar, ¿no es cierto?, el material. Sí, aquí el trabajo, siempre que... es un equipo súper grande, como profesional del Centro Cultural, que se compromete siempre con mucho rigor a desarrollar estos proyectos, pero aquí siempre el mensaje fue: nosotros estamos interpretando, entender el rol de la interpretación también como creativa. O sea, cambiamos el proyecto completamente, museográficamente hablando, digo, pero siempre planteándonos desde la interpretación, de la traducción. Y ahí el interlocutor de este concurso que trae la exposición entra en esa negociación con el sí, o sea, nosotros diseño de ustedes. O sea, siempre se valida todo con las contrapartes. Claro.
Pero quedaron bien encantadas. La curadora Rachel Detman quedó bien encantada. Vinieron artistas también de India, de Pakistán, que les gustó mucho como la propuesta que estábamos haciendo en esta traducción del espacio. Y esta es, bueno, una de las últimas que todavía está expuesta, muy invitadas, invitados a visitarla. Se acaba el domingo, así que se acaba este domingo. Y no sé si recuerdan esto, pero Los paneles de nuevo. quiero Sí, mostrarles, volvamos para atrás. pero sí. Miren, Sí. Miren esa imagen, La misma esquina. pero miren miren esta imagen Claro. y miren esa. Es como una foto para no olvidar en el país. Es la misma estructura del espacio que con ciertas modificaciones, pero perceptivamente es totalmente distinta. Aquí, bueno, Paul Klee, gran artista, gran exposición, volver a estas exposiciones internacionales con mucho esfuerzo. Hicimos un esfuerzo también de mejorar el clima de la sala. Era una exposición muy exigente porque hay muchas obras de papel delicadas, entonces fue un trabajo técnico bien importante. Y lo que hicimos, y también es una curatoría que se hizo especialmente para Chile, la curadora Fabiana Egelhofer del Centrum Paul Klee, con quienes trabajamos, pensando también cómo mostrar a Paul Klee en este artista que a todos nos suena, pero en realidad no se conoce tanto. Entonces se hizo un recorrido bastante biográfico del desarrollo desde dibujos de niño de Paul Klee, dibujos de adolescente cuando ya estaba estudiando arte, y todo su proceso hacia el arte abstracto, que es lo que más se conoce, o lo que la curadora llamó la reducción. También con un momento bien especial de marionetas que le fabricó a su hijo Félix, con ese foco también en la infancia. Insisto, aquí el desafío era usar la misma estructura de paneles, la misma arquitectura si quieres, pero que perceptivamente fuera otra sala. Entonces trabajó mucho con los paneles, todos los paneles que recibían obra eran blancos, todo lo otro era un negro tirado a violeta, para generar también esta liviandad del plano abstracto volando en el espacio, un poco, la idea de este plano como muy abstracto. Hay algo interesante de esta... Dale tú, Nicole. Yo tengo una pregunta, que en esta exposición, ¿cómo decidir pasar de las obras hasta la parte del final? Yo me acuerdo que había como unos videos que mostraban como la técnica, Sí. y yo lo encontré muy entretenido. O sea, como que uno entendía mucho más la obra quizás del artista, pero cómo pasar de esta parte que estamos viendo en la imagen a eso. Por cómo se llega a decidir mezclar ambas cosas. Yo creo que tiene que ver con lo que hablamos antes, también que toda exposición también tiene un componente de mediación, de aprendizaje, y que en el fondo este panel de acceso que nosotros construimos es un panel mucho más informativo que el panel como fachada, si se quiere, porque aquí está, está este texto, aquí hay fotos de los estudios de Paul Klee, porque si recibe luz no podíamos poner obra, y era importante incorporar esos videos que editamos especialmente también para la muestra, porque era como el vínculo con los talleres que ocurrían afuera, que están ocurriendo afuera. Entonces generar el cierre de la muestra como una invitación también a los talleres, desde ahí, desde esa apertura que se explica cada técnica de acuarela de Paul Klee con mucha precisión. No sé cuál es la respuesta, no sé si te respondo, pero la exposición crea momentos también. O sea, al crear esto acá al centro, donde estaba lo de Eduardo Vilches antes, ahora estaban estas marionetas, los puppets, que también era crear un momento enfocado en la infancia diferente. O sea, una exposición crea momentos, no todo es homogéneo. Y eso lo trabajamos junto a Fabián, esa idea de terminar con el aspecto de aprendizaje. Hay algo interesante de esta muestra Ahí están los videos que dice Nicole. que tiene una extensión a esta muestra hoy día
en la estación de metro Espacio Suizo Sí. con el trabajo de los niños, ¿no es cierto? Entonces se han hecho unos talleres un poco inspirados con esta figura de Paul Klee y de la manera en cómo dibujaba, ¿no es cierto?, por momentos. Y ese trabajo de los niños está expuesto en la estación de metro Ñuñoa. No sé si ustedes conocen, hay una sala de exposiciones al paso en el fondo. Sí. Entonces, interesante cómo esto se trabajó con la Embajada Suiza, cómo también ahí hay una conversación con otros espacios y sale en otra forma la exposición, ¿no es cierto? Llega a un público diferente, ¿Ese metro es trabajo de ustedes también? No, no. es de otra gente. Porque esos metros nuevos que se van en Ñuñoa son monstruosamente grandes, una cantidad de espacio perdido que podría utilizarse para algo. Pero por eso ese es un proyecto piloto para empezar a hacerse más estaciones. La altura que tienen esas estaciones. Claro, y además mucho espacio. Yo digo, ¿por qué lo ponen en un local y algo también como museo, cosas así? Porque es una cantidad de espacio, te lo digo, si correr de los días. Entonces todo lo con muchos cuadrados. Pero tanto espacio perdido. Sí, no es trabajo nuestro, eso fue un trabajo que hizo la Embajada de Suiza, con una exposición asociada a esta, pero que no es nuestro trabajo. Pero en el fondo el punto era cómo también sacar, no subproductos, pero productos asociados a estas muestras y también a algo, ¿no es cierto?, de contribución al entorno. Como tener intervención. Una cosa. Exacto, en simultáneo, ¿no? Bueno, eso viene un poco más por los que encargan el trabajo, Muy pocas intervenciones, fíjate. Yo años atrás me acuerdo haber visto una intervención en la maestra Tenías del Mundo y vi la idea ya aquí a varias productoras y nadie me pescó. Ustedes, pero hoy día te pescaría mucho más. Eso es como adelantado a los tiempos, quizás. oye, pero era Hoy día hay más cultura para eso. súper en resumen, ¿eh? Para ustedes, por ejemplo, de repente estabas en el armanque y salía alguien cantando, después iba una pantalla ahí, después tú veías que en la pantalla salía alguien en el estación Mapocho, entonces estabas interviniendo la ciudad completa con un mismo show, con pantalla, por supuesto, tú veías porque estaban haciendo la otra ciudad. Y es tan fácil, creo yo, no es complicado. ¿Cómo lo ven ustedes, Pablo? Porque como hablan de los mismos diálogos de las personas, los públicos, pero al final uno ve como que igual siguen estando en un espacio físico bien tradicional. Entonces, cuando hacen esta pregunta de cómo pasar a tener estos diálogos y Sí. incidencia no solamente a la cultura como lo ve tradicionalmente, sino tener más incidencia en otras conversaciones, diciendo que lo encuentro espectacular la pega que nos estáis mostrando, pero no veo como incidencia, por ejemplo, en exposiciones fuera, arriba. O sea, en el mismo espacio, pero en el otro nivel, en la superficie. ¿Cómo puedo incidir en otras formas de exposición como esta? Porque al final, creo que es más, no sé, una pregunta, porque ¿cómo uno lo podría ver si quiere generar los diálogos con la misma fórmula? O pensar en nuevas fórmulas, o en mezclar fórmulas. No, yo creo que es correcto tu reflexión, pregunta, que es un poco también la reflexión en que estamos metidos. O sea, estamos haciendo muy buenas exposiciones, excelentes exposiciones, pero cómo estas exposiciones empiezan a interactuar más con, insisto, lo que está arriba de nuestras cabezas, y lo digo físicamente, pero también simbólicamente. Es necesario ampliar eso o deliberar más a partir de este tremendo esfuerzo que hacemos. Y ahí hay como una suerte de abandono de una neutralidad. Siempre manteniendo como la característica de espacio republicano, que se encuentran las diversas miradas, las diferencias también se pueden encontrar acá. Nosotros tenemos que ser espacio abierto como yo he dicho últimamente, la cultura como un lugar amable donde se encuentran las diferencias, que es necesario en el tiempo también un poco polarizado que estamos viviendo. Pero también no solo amable, sino también deliberativo y que con propuestas. Y yo creo que es necesario hacerse la pregunta, yo creo que es correcto. No tengo la respuesta. Yo soy Porque, por eso, claro, mostramos, por ejemplo, esta exposición Paul Klee. Una exposición importantísima, yo creo,
de primer nivel, con obras valiosísimas que están hoy día expuestas en Chile, con un artista de vanguardia que vivió en la primera mitad del siglo XX también, con las mismas problemáticas quizás o similares a las que estamos teniendo hoy día, de transformaciones políticas, sociales, culturales, como una exposición de este tipo, como hacerla participar más de un debate. Y es difícil, porque se queda comprimida como en la reproducción del museo, ¿no es cierto? Y sin ser museo. Entonces, somos centro cultural, no somos un museo. Entonces, es una pregunta válida que hay que hacerse, que no estamos haciendo hoy día como espacio cultural. Y por eso yo planteo como muy transparentemente ese debate. Por eso y los invité a mirarlos desde ese filtro también lo que estamos haciendo. Porque si ustedes están interesados, o sea, aquí gente interesada, gente que es profesional, pero en el mundo de las exposiciones y un poco la instrucción que hace Rodrigo, en el fondo, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Este esfuerzo de traer un artista como Paul Klee a Chile, tan valioso. Entonces, hay que hacerlo conversar más. Pero tiene que hacerlo más atractivo, porque a nosotros nos llega noticia, yo no tenía idea, yo de saber que estaba Buclé, yo mañana voy a ir, pero no tenía idea. Al hacerlo atractivo, hacer un poquito de propaganda, sea por televisión, porque antiguamente lo hacían, ya vía redes sociales, que basta que salga una persona que la tenga y se hace masivo, deben tenerlo, por supuesto, me imagino, pero también es una cosa ser atractiva como para que salga afuera del museo, lo mismo que decía, que salga afuera del museo y que sepamos todos que, están haciendo, porque hay una exposición de por clic, y por decirte que hace una especie como de obra que es atrás chiquitita, y en definitiva vaya al Museo de la Moneda, porque ahí está, lo que estamos explicando, una cosa así. Por eso quería como citar, yo sé que no es trabajo directo con ustedes, pero lo que sucede en la estación de metro. Dos respuestas rápidas al punto que hace Francisco. La primera es, si es un centro cultural, probablemente puede haber otro tipo de manifestación artística que no está solamente asociada a la exposición y al espacio convencional, primera cosa. Entonces, si hay otro tipo de manifestación artística, podría existir otro tipo de público, por lo tanto, se abriría más y el espectro sería mayor. Y la segunda es, tome el segundo taller del Diplomado Espacio Expositivo, que está en espacios no convencionales. Entonces, Pablo es el taller de espacios convencionales, tradicionales, dentro de la institución. Yo soy el convencional. Y el otro, pero aquí hay un diálogo interesante, porque desde la no convencionalidad o el espacio no tradicional, también entramos a los espacios de exposición convencionales, a los museos, a los centros culturales. Entonces hay un diálogo, FITAM, hecho en casa. No sé, hay una cantidad de eventos que se hacen, que utilizan estos espacios intermedios entre el edificio y la calle, ¿no es cierto?, que empieza a activar también el arte y la cultura urbana de otra manera. Entonces creo que también hay un diálogo y una oportunidad interesante en entender las exposiciones en estos dos contextos. Y ahí aparecen también las colaboraciones. Cuando hacemos un evento de escala, ese evento de escala probablemente va a requerir otro espacio y puede también aumentar, ¿no es cierto?, la dimensión de tipos de espacio y de públicos asociados. Sí, entonces, la pregunta del centro cultural es interesante. Es una pregunta, o sea, el centro cultural tiene más acciones que solo exposiciones, es evidente. También hay un espacio lector increíble que inauguramos hace poco tiempo, fomentando la lectura. Ahí está la Cineteca Nacional también. Hay proyección de cine, hay conciertos, hay talleres, hay conferencias. Evidentemente esto es una parte. Es una parte, pero que es una parte como fundante. Evidentemente son exposiciones que somos un lugar muy importante de hacer exposiciones. Pero si el hecho mismo de hacer la exposición no se cuestiona este debate sobre la deliberación, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, creo yo. Entonces, por eso estoy planteando de manera muy abierta también unas reflexiones que estamos hoy día nosotros, como muy transparente en ese sentido. Podría mostrar esto, hablar de solamente diseño, pero yo creo que es importante cuestionarse también ese rol propio de la exposición. Y a propósito del diplomado, más de que sea convencional. Tradicional. No, ¿cómo era? Tradicional, no, espacios convencionales. Parte de la invitación que yo hago en este curso es
a entender el espacio cultural como institución y cómo ese espacio cultural participa en una escena cultural. No es solamente diseñar una exposición, no es llegar y decir, oye, hasta unos paneles y la iluminación, que también está esa parte más técnica, sino hay una parte de decir, esta exposición tiene sentido para el momento que estamos viviendo, para el lugar donde se está realizando, cuál es su contexto. Eso es parte esencial de armar una exposición. Bajo esa premisa, ¿cuáles son las nuevas exposiciones, nuevas muestras que estás pensando, más allá del nombre, sino como cuál es el cuerpo? Porque mostraste por un lado cosas que Paul Klee, que es un artista bien reconocido, que al final es como consolidado, después está como el alcance más de latinoamericano, y después también hay una cuestión como con las comunidades. ¿Cuál sería como el camino, o va a ser así como un collage de elementos de la sociedad? Sí, es una muy buena pregunta, sí. Hay un entendimiento hoy día de los públicos que no es un público homogéneo, ¿no es cierto? No es el público, sino son los públicos. Y como los públicos son comunidades distintas. Hace un tiempo hicimos un estudio de las exposiciones que se habían hecho en el Centro Cultural, por ejemplo, disciplina artística. Se había hecho una sola exposición de arquitectura, por eso hicimos Casa Chilena después, o muchas de patrimonio, pero contemporáneo no. Entonces, hoy día hay un entendimiento que son los públicos, que son distintas comunidades, y la idea de ir diversificando la programación cultural del centro tiene que ir apuntando a esas distintas comunidades. Entonces hay exposiciones que van orientadas a cierta comunidad, no sé, personas mayores o de otra comunidad, no sé, adolescencias, infancias, y mucho más específico que eso. Si entendemos que uno se empieza como a entender a los públicos, puede llegar a diálogos mucho más fructíferos con esas comunidades, que es algo que queremos empujar. En este proceso de activación de públicos tiene que ver con diálogos con comunidades específicas también. Porque si yo quiero invitar a alguien o conversar con alguien específico, digamos, se entiende que ya no es así como la exposición genérica, sino es mucho más focalizado, pero también entender que no solamente vamos a hablar con ustedes, sino también con ustedes, con ustedes, con ustedes y con ustedes. Y generar como ciertos ciclos en relación a esos distintos públicos. Y eso está muy patente en la Casa Chilena, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con que ahí tenéis como desde el interés más académico por un lado, y también está de nuevo el color, el tono del panel que aluda a otras cosas. Sí, no, yo creo que Casa Chilena para mí es una súper exposición en ese sentido del lenguaje más contemporáneo y que logra articular distintos planos de lectura. Que yo también como una aspiración buscaría que una exposición tenga una lectura general, pero también si hay una lectura especializada de alguien que quiera buscar algo específico, pueda llegar a ello también. O sea, no alivianar, no se trata de alivianar, sino decir, hay planos de lectura, hay uno que es más general y hay otro que es más específico, una misma exposición. Yo creo que Casa Chilena tiene un lenguaje que a mí me gusta como camino para seguir trabajando. Ahora nosotros estamos trabajando en una exposición que es sobre arte y medio ambiente, que con menos masividad de casos que Casa Chilena, pero yo también creo que va en ese camino, que es la que vamos a inaugurar ahora a finales de agosto. También muy invitadas y muy invitados a visitarla. Se llama Trabajos de Campo, que tiene que ver con las expediciones científicas y artísticas a los distintos territorios, y hay obras contemporáneas, hay archivos, hay una selección de archivos de Humboldt, una digital, pero que hicimos una selección en Alemania con una investigadora, también archivos, van a ver, no sé, piedras, minerales, van a ver insectos, pero también obras como Bernardo Yarzún, artista contemporáneo chileno, o Pierre Huilly, un artista francés con una expedición a la Antártida. Entonces es una exposición que va a invitar como a esa aventura de volver a mirar nuestro entorno, pero desde la representación artística. Y estoy vendiendo